Bienvenidos, queridos amigos y hermanitos en el Señor. Como siempre, estamos acá regocijándonos en este espacio en el que podemos continuar a, reflexionando acerca de la poderosa palabra de Dios. Es increíble el poder que reside en la palabra de Dios, que trajo los mundos a la existencia, no solo con su palabra, es lo que dice el Salmo. Dice, porque Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y claro, para antes de seguir adelante, como siempre, reconociendo nuestra incapacidad humana, vamos a suplicar al Señor que nos conceda su gracia y sabiduría para discernir su palabra correctamente. Oramos. Bondadoso Dios y Padre Santísimo, alabado y bendito sea tu nombre. En esta hora agradecemos tanto por la Santa Biblia. Agradecemos, Señor, por el sacrificio hecho por los mártires que prefirieron ofrendar su vida antes que renunciar a su fe en esa palabra bendita. Ahora suplicamos que el Espíritu Santo nos acompañe y que nos haga comprender qué valioso tesoro has querido darnos en tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En el siglo XVI fue como lo más, digamos, lo más notorio del inicio de la Reforma Protestante. Y claro, uno de los principios que se enarboló como bandera durante la Reforma Protestante fue el principio de sola escritura. Ocurre que desde el siglo IV y un poco antes, una serie de ideas y de creencias, doctrinas y tradiciones que no venían de la palabra de Dios, habían sido introducidas en el cristianismo. Y entonces, claro, precisamente darse cuenta de esto fue lo que llevó a los reformadores a pensar en que, bueno, que era necesario hacer como una depuración del cristianismo. Y es importante que nosotros entendamos que originalmente los reformadores no querían abandonar la iglesia en la cual ellos habían sido introducidos al cristianismo y en la cual practicaban y de la cual eran miembros, y no solo miembros, sino que también tenían liderazgos importantes, ¿no? La mayoría de ellos eran sacerdotes con doctorados en teología y cosas similares, ¿no? Entonces, claro, la idea era corregir los errores que se habían, por decirlo de alguna manera, colado, ¿verdad? Colado en el cuerpo doctrinal de la iglesia dominante en aquel momento. Pues sucede de que hoy, en pleno siglo XXI, cuántos siglos atrás, después de que la reforma dio inicio, hay algunos que dicen que el protestantismo ya no tiene sentido, que la reforma terminó y que entonces ahora no hay por qué seguirnos llamando protestantes, porque ya no hay razón para protestar, dice. En realidad, la realidad es la siguiente. La realidad es que la reforma protestante todavía está inconclusa. ¿Por qué? Porque todavía la religión está plagada de una serie de doctrinas que no tienen fundamento en la autoridad de Dios, sino que son creencias, dogmas, que han sido implementados basados sobre la base de tradiciones humanas. Y entonces, y claro, que no pueden tener un valor igual a la palabra de Dios, ni mucho menos mayor que la palabra de Dios. Por lo tanto,
La reforma continúa. La reforma continúa. Y cada seguidor honesto de Jesucristo está llamado ¿a qué? Está llamado a continuarla, ¿no? Está llamado a mantener en alto el hecho de que el cristianismo auténtico se basa única y exclusivamente en la poderosa palabra de Dios. Esa es la realidad y esa es la necesidad. Y ojalá que todos los cristianos honestos podamos entender esto, porque es fundamental, es fundamental. El Señor Jesucristo dijo que los que oyen su palabra y la ponen en práctica, estos edifican sobre la roca. Y que vienen dificultades, dijo, vendrán persecuciones, vendrán crisis de todo tipo en el mundo, pero dices, su casa, su fe no claudicará, se mantendrá firme en la poderosa palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y en los versos 27 y 28, nos cuenta en este capítulo de que el Señor Jesucristo estaba predicando y qué lindo debe haber sido escucharlo a Él personalmente predicar, ¿no? Un día, si perseveramos, vamos a oírlo. Entonces había una mujer ahí que le dijo, bienaventurada, dijo, los pechos que te dieron de mamar y el vientre que te llevó. ¿Ah? Y entonces el Señor Jesús le respondió de esta manera. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, el Señor Jesucristo estableció aquí un principio, es muy, muy importante. Es el hecho de que las relaciones de sangre no son de mayor valor que la relación que se establece con Dios. Al escuchar la palabra de Dios y decidir hacerla nuestra y vivir de acuerdo a esa palabra bendita. Esa relación espiritual que se establece entre el ser humano y Dios, cuando se adopta esa actitud, el Señor Jesús dijo que era más valioso que una relación de consanguinidad con Él como ser humano. Imagínense, qué interesante, ¿no? Y entonces Él dijo que estos eran bienaventurados. Bienaventurados, dijo, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque no es asunto simplemente de oírla. No. Es asunto de oírla y tomar la decisión de practicarla, de obedecerla, de vivir de acuerdo a los principios que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Nos comparte. Pero la pregunta es, ¿y por qué bienaventurados? No, ya hemos aprendido antes que bienaventurado quiere decir bendecido, quiere decir dichoso, quiere decir feliz. Y el Señor dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué son bienaventurados? ¿Por qué son felices? ¿Por qué son dichosos? ¿Por qué? Bueno, en San Juan, en el capítulo 5 y en el verso 24, el Señor Jesucristo, conversando precisamente, ¿no?, con esta gente que estaba impactada por el milagro que Jesús acababa de hacer, Jesús les dijo, de cierto, es San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, dice, más ha pasado de muerte a vida. Es interesante. Cuando estudiamos historia encontramos que hubo algunos conquistadores en América que emprendieron unas expediciones donde casi perdieron la vida unos y otros efectivamente la perdieron, porque buscaban la fuente de la juventud, la fuente de la vida eterna, en otras palabras, ¿no? Pero el Señor Jesucristo dice, mire, no la busquen en otro lado. La fuente de la vida eterna está precisamente en que está en mi palabra, dice. Y entonces Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese tiene vida eterna. Y entonces, y todavía agregó, y no vendrá a condenación. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Es increíble. Me duele mucho cuando tengo que pasar cerca del hospital en la ciudad y veo esas enormes colas de personas, ¿no? Esperando que abran para que inicien la consulta. Y claro, toda la gente que padece de alguna enfermedad, y claro, teme precisamente el hecho de perder la vida, porque una enfermedad normalmente puede terminar con la vida de las personas. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que quieren vivir más, que no quieren morirse ya. Y el Señor Jesucristo dijo, si quieren vivir eternamente, escuchen la palabra de Dios, dijo, y obedézcanla. Eso es el secreto. Y eso lo dijo ahí en San Juan, el capítulo 5 y el verso 24, y en el capítulo 8 y el verso 51, por si a alguien le ha quedado alguna duda acerca de lo que el Señor quería decir. Ahí repitió, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Y por supuesto, cualquiera podría pensar que, pero es que yo he ido a muchos funerales de personas que eran creyentes. ¿Y cómo es que esto dice aquí que no verá muerte? Ah, ¿cuál es la explicación de eso? Ah, la explicación es esta. Que a lo que nosotros le llamamos muerte hoy, no es muerte. El Señor Jesucristo le llamó ¿cómo? Le llamó sueño. Sí, Señor. En el capítulo 11 que describe la muerte, entre comillas, de Lázaro, el Señor Jesucristo fue bien claro. Y Él le dijo a los discípulos, no, Lázaro duerme y voy para despertarlo. Esa es la realidad. Entonces, claro, usted mira ahora los cementerios, esos están ¿qué? Están dormidos. Todos están dormidos ahí. Esperando escuchar la voz que los va a despertar. Sí, Señor. En San Juan, el capítulo 5 y el verso 28, Jesús dijo, ¿ya?, que Él iba a llegar el momento cuando iban a escuchar su voz. Y que entonces unos iban a resucitar, dijo, para vida, y otros para condenación. Es decir, ahora sí, la otra. Esa va a ser la verdadera muerte. Porque la Biblia también en Apocalipsis le llama la muerte segunda. Esa es la muerte verdadera. Lo que experimentamos ahora no es muerte, es un sueño, es un descanso temporal, para mientras Jesús regresa por segunda vez, si nosotros creímos en Él. O para cuando Él venga la tercera vez, si nosotros decidimos mantenernos en incredulidad. Entonces, claro, el Señor Jesús dijo, el que cree, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. No verá la muerte, por eso son bienaventurados. Pero claro, la palabra de Dios, mientras tanto, también nos dijo que tiene un poder, tiene un poder superior a cualquier detergente.
Allá en el libro de Jeremías dice, aunque a montones lejía sobre tu cabeza, dice, tu pecado permanece delante de mí. ¿Sí? No hay detergente que pueda librarnos del pecado. Pero mire lo que dice en San Juan en el capítulo 15 y en el verso 3. Oiga lo que dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por supuesto. Igual usted puede tener el detergente más poderoso, pero si usted no se lo aplica, no le hace nada. O no se le aplica a su ropa. Entonces lo mismo es aquí. Lo mismo es aquí. ¿Usted necesita qué? Usted necesita recibir la palabra y aplicar a su vida la palabra. Y cuando usted aplica la palabra a su vida va a ser purificada. Su vida va a ser limpiada. La suciedad y la mancha del pecado van a ser eliminados por el poder que hay en la palabra de Dios, que es hecha efectiva por la gracia que el Espíritu Santo nos otorga. Entonces, claro, ahora, eso no pasará en aquellos que no den oído a la palabra de Dios, que no tomen la decisión humilde de recibirla como lo que es palabra de Dios. Recuerdo una vez platicando con mi papá, me dijo, la Biblia es muy importante porque hombres muy inteligentes la escribieron. Y entonces no me gustaba llevarle la contraria a mi papá. Pero yo no me quedó otra más que decirle, papá, mire, no era la inteligencia humana. Eran hombres muy devotos, le dije, muy consagrados. Y no fueron ellos, no fue la inteligencia de ellos, fue la inteligencia de Dios. Entonces, claro, y precisamente porque no es la inteligencia humana la que quedó plasmada en ese libro, sino la inteligencia divina. Por eso es que radica en esa palabra el poder para limpiarnos. Y no solo para limpiarnos, sino todavía más para qué. Miren lo que dice San Juan en el capítulo 17 y el verso 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué dice? No, bueno, una vez que usted recibe la palabra con humildad, con deseo de hacer la voluntad de Dios, su palabra comienza a limpiarlo y comienza a convertirlo a usted en ¿qué? En un santo. A algunos les parece increíble, porque tienen ideas equivocadas acerca de la santidad. Pero el Señor fue bien claro. El Señor fue bien claro y dijo que en su palabra radica el poder de santificar. Es por medio de la palabra de Dios como Dios obra el milagro de santificarnos. Eso es lo que Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, nadie puede convertirse en santo delante de Dios. Aquí no estamos hablando de ninguna ley canónica que haga cualquier cosa humana. No. Estamos hablando de la verdadera santidad. La santidad delante de los ojos de Dios. Eso. Y claro, y es interesante ¿por qué? Porque cuando aceptamos la palabra de Dios como la regla de nuestra vida, como la autoridad suprema, ¿no? Porque aceptar la palabra de Dios es aceptar la autoridad de Dios. Es aceptarlo a Él, pues. Eso es aceptar la palabra de Dios. Y entonces, ya vimos que dice que eso comienza a producir una limpieza en nuestra mente, en nuestros hábitos. Es decir, comienza a impartirnos
santidad. Y al hacer eso, nosotros vamos adquiriendo las características de la familia celestial. Increíble, pero cierto. Dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, que estaba el Señor Jesús predicando y claro, había un montón de gente alrededor. A la gente le encantaba oír a nuestro divino maestro, a nuestro Dios hecho hombre, ¿no? A nuestro Mesías, le gustaba oírlo. Porque era diferente de los fariseos. Y claro, el testimonio de su vida era impactante, ¿no? Entonces estaba tan lleno y claro, llegaron los familiares de Jesús, ¿verdad? Llegó la mamá y los hermanos. Y entonces alguien fue y le dijo, tu madre y tus hermanos te buscan. Y entonces, escuchen lo que dijo Jesús. El Señor Jesucristo dijo así. Él entonces, este es el verso 21 del capítulo 8 de Lucas. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Más claro, no se puede. A toda la gente le gusta decir que todos somos hijos de Dios. Y suena bonito. Y a mí me encantaría poder decir eso. Pero yo no me atrevo a decir eso. ¿Por qué razón? No me atrevo a decir eso porque eso es contrario a lo que el Señor Jesucristo dice. Él es bien claro. Y Él dice que sus hermanos y su madre son, dice, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, claro, y los que no ponen atención a la palabra de Dios y no les importa su autoridad y no tienen la actitud de obediencia, pueden reclamar ser hermanos de Cristo y por lo tanto hijos de Dios. Mire, la Escritura, según lo que esté escrito, según lo que el Señor Jesucristo llamó la verdad, no pueden hacerlo. Claro, a un montón de gente le gusta decir eso, repetir, y a muchos predicadores también. ¿Por qué? Porque la idea es agradable, la idea es bonita, pero no es cierta. No es cierta. Se lo repito. Lucas 8:21. Él entonces respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, claro, oír, poner atención, darle tiempo, darle espacio a nuestra mente y tomar la decisión de vivir de acuerdo a esa palabra bendita. Eso es lo que nos hermana con Cristo. Por eso allá en el libro de Hebreos dice que Él es nuestro hermano mayor. Qué lindo, ¿no? Pero eso es algo que los desobedientes y aquellos que desprecian o hasta ridiculizan la palabra de Dios no pueden reclamar. No pueden hacerlo, ¿verdad? Y claro, hay más. Porque cuando nosotros decidimos aceptar, iniciamos un camino, ¿no? Iniciamos el camino de santidad, ese camino de limpieza. Pero ese es, como dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 4 del verso 28, sí, dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es interesante porque pasa algo parecido, ¿no? Como lo que ocurre bueno, antes ocurría, no lo veo muy frecuente ahora, pero cuando había un arquitecto o un ingeniero civil que construía un edificio o
o una casa, una mansión, algo así, y ellos le ponían una placa que decía construido por el ingeniero tal, por el arquitecto tal, cuando ya estaba terminado. ¿Y sabe que Dios hace algo parecido? Sí, Señor. Él comienza a edificarnos como verdaderos hijos suyos, como hermanos de Cristo. Y, claro, Él va llevando a cabo en nosotros un proceso que cuando madura, entonces Él pondrá también una marca que nos identifica como suyos. Dice Efesios el capítulo 1 y el verso 13. En Él también vosotros, oiga, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, oiga lo que dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nadie puede ser sellado con el Espíritu Santo que Dios prometió si no cree en el Evangelio. ¿Ah? Si no ha estudiado, si no se ha interesado en la palabra de verdad, no puede hacerlo. Entonces, claro, mire, hay algunos que tienen algunos acontecimientos así como, no sé, dicen que son milagrosos y todo, al margen de la palabra de Dios. Y de paso, es interesante porque muchas de estas cosas que algunas personas describen como recepción del Espíritu Santo ocurrían también con los chamanes que no sabían nada del cristianismo y con los practicantes del paganismo en regiones remotas de África o de Sudamérica o de Norteamérica, ¿no? Es así, fenómenos muy parecidos, al margen de la palabra, ¿verdad? Entonces debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Para permanecer pegados a lo que la palabra dice, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por ningún acontecimiento que puede parecer, o en efecto puede ser sobrenatural, pero que no está en armonía con la palabra. Entonces recuerde bien, dice que en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, claro, el sellamiento, la promesa del Espíritu Santo, están relacionados con ¿qué? Están relacionados con escuchar la palabra de Dios y creerla, y creerla. O sea, pareciera sencillo, ¿no? Pareciera que escuchar la palabra de Dios es cualquier cosa. No es cualquier cosa, porque la palabra de Dios es poderosa, tan poderosa como para limpiarnos de nuestras costumbres, tradiciones, ideologías, vicios, adicciones, etcétera, ¿no? Es tan poderosa. Y entonces, para convertirnos a nosotros, miserables pecadores, ¿en qué? En santos. Darnos del Espíritu Santo y sellarnos. Todo eso pasa ¿por qué? Todo eso pasa por escuchar la palabra de Dios y creerla, hacerla nuestra, que venga a formar parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, claro, y en Romanos es interesante porque la relación con Dios es una relación de fe, una relación de fe. Esta semana estaba, bueno, no esta, sino la semana que pasó, tuve el privilegio de pasar la semana compartiendo la palabra de Dios con una serie de estudiantes de la secundaria.
¿verdad? Y entonces hubo una, hubo a veces varias preguntas. De esas preguntas que pareciera que la gente se inventa para no creer. Y entonces, claro, ¿por qué? Porque piden explicaciones de cosas que Dios no nos ha revelado. Y es una locura querer dar respuestas especulativas que Dios no nos ha revelado. Mire, cuando Dios nos ha revelado una cosa, nosotros no tenemos que andar inventando nada. Porque Dios sabe por qué hay cosas que reveló y por qué hay cosas que no las quiso revelar. ¿Verdad? Porque la relación, mire, la relación con Dios es una relación de fe. Es una relación de confianza. Cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que no necesitamos pedirle explicaciones. Hemos llegado a conocerlo y a saber que Él es tan maravilloso, que es tan bueno, que es tan digno de confianza, que, que se puede confiar en Él. ¿Sí? Y que Él no necesita darnos explicaciones. Bien. Y entonces es una relación de fe, una relación de fe. Pero alguien podría pensar, pero como le dijeron algunos al Señor, le dijeron, aumentanos la fe. No tenemos fe suficiente. Y sí, sí, siempre necesitamos que nuestra fe sea aumentada. Pero la pregunta es, ¿y cómo se aumenta? En Romanos el capítulo 10 y el verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por supuesto, cuando aquí dice que la fe es por el oír, entonces esto también lo podemos parafrasear y decir que la fe es por el estudiar la palabra de Dios. ¿Eh? Porque es eso, ¿no? Es darle cabida ¿a qué? A la palabra de Dios en nuestra mente. A eso se refiere cuando dice aquí el oír. Entonces, que puede ser precisamente cuando la escuchamos literalmente o cuando la leemos, ¿verdad? Cuando la estudiamos. Entonces, es eso lo que hace crecer la fe. Es la palabra de Dios. Es el estudio de la palabra de Dios. Es familiarizarse con la palabra de Dios. Esto es muy importante. Porque recuerden, claro, en la Edad Media se pensaba de que uno podía entrar en mejor relación con Dios comprando indulgencias, por ejemplo, o cumpliendo penitencias, ¿no? Haciendo, bueno, golpeándose con un látigo o caminando de rodillas eh, por largas distancias. Entonces, y claro, y algo otros piensan que pueden lograr eso como hacían los, ¿cómo se llaman? Los pueblos antiguos que no conocían nada del cristianismo, pensaban que bailando sus danzas, ¿verdad? Y saltando y tocando sus músicas y todo eso, eso podían, ¿qué? Eso podía hacerlos, ponerlos en relación con sus dioses. Así pensaban, ¿no? Muchos piensan que, muchos dentro del cristianismo todavía piensan de esa manera, ¿verdad? No es así. ¿Ve? Y es interesante porque hay algunos grupos que su reunión, el tiempo de su reunión, le dedican a un montón de otras cosas y es bien triste cuando al predicador le dicen tiene 15 minutos para el sermón. ¿Cómo es posible? Entonces, no, que tienen esto aquí, que tienen lo otro allá, que tienen aquí, que tienen canto, que tienen especial, que tienen no sé qué, que tienen no sé cuánto, y ahí se van, y 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 se pasan el tiempo del culto. ¿En qué? En cualquier cosa. No, mis queridos. ¿El tiempo del culto es para qué? ¿Para qué iba Jesús a la sinagoga?
Jesús iba a la sinagoga ¿para qué? Para predicar la palabra, para estudiar la palabra, para que todos escucharan. Esa es la razón de ser del culto. No es para ir a bailar, no es para ir a hacer de eso un club social, no es para eso. Es para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios aumenta nuestra fe, porque la palabra de Dios santifica, porque la palabra de Dios limpia, porque por medio de la palabra de Dios que Él nos dará el Espíritu Santo y el sello que nos va a hacer estar sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, claro, si usted tiene que ver con organizar el programa en su congregación, póngale cuidado a esto. Usted no debe ponerle límites a la palabra. Qué triste es cuando al predicador le dicen, mire, tiene poquitos minutos para predicar. Es triste, ¿verdad? No hay que permitir eso. Recuerden, la fe es por el oír. Y es interesante, sí, es interesante porque la naturaleza humana suele distraerse fácilmente, ¿no? Y entonces hay algunas congregaciones donde, debido a que hay mucha gente, tristemente, no me duele tener que decirlo, pero yo no puedo decir otra cosa más que la verdad. Hay muchas congregaciones, muchas, en todas las iglesias, que tienen un montón de inconversos. Y entonces, claro, el inconverso no disfruta de la palabra de Dios. Le aburre. Le aburre. Y entonces, pues claro, si la palabra de Dios le resulta aburrida, usted está en problemas serios. Y entonces algunos líderes y pastores, para que estos inconversos no se aburran, entonces les llevan circo, les llevan entretenimiento, les llevan música, les llevan una cantidad de cosas para que estos no se aburran, para que encuentren agradable el culto, ¿no? Y usted cree que todo ese tipo de cosas les va a producir santidad, los va a convertir. No los va a convertir. Entonces, ponga cuidado a esto. Entonces, claro, nada debe ocupar el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en el culto y en la vida también. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, de los Evangelios, Lucas es el que más detalles cuenta. Y en el capítulo 10, en los versos 39 al 42, nos narra que Jesús llegó a la casa de sus buenos amigos en Betania. Y entonces, y claro, ahí era la casa de Marta, María y Lázaro. Y Marta, la Martita, tenía, dice, una hermana que se llamaba María. Y cuando el Señor Jesucristo llegó, dice, estoy aquí en Lucas 10, 39 al 42, dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Eso es lo correcto, ¿no? Eso es lo correcto, sentarse a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Eso es lo que todos nosotros debemos hacer en nuestra intimidad, en nuestra devoción personal. Debemos sentarnos a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Y cuando vamos al culto, cuando vamos a la iglesia o a donde sea el culto, es lo mismo. Debemos sentarnos a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para escuchar su palabra. Y entonces, claro, eso es lo que hizo esta mujer. Hizo lo correcto. Pero Marta, su hermanita, estaba preocupada, dice, con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo,
Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, como siempre, ¿no?, dándonos esas respuestas fantásticas e inesperadas, respondió y dijo, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y es interesante, ¿por qué? Porque fíjese que en este mundo enloquecido en el que nos ha tocado vivir al fin del tiempo, las agendas de la gente están tan repletas de cosas. Es increíble. Y eso no es solo a la gente del mundo, también a la gente de la iglesia. Están involucrados en un activismo de diferentes cosas. ¿Ve? Que el gimnasio, que el no sé qué, que la reunión social, bueno, que las horas extras de trabajo, que no sé. O que el cine, o que las redes sociales, o que la televisión misma, ¿no? Lleno de cosas. Sin espacio en su agenda, ¿para qué? Para la mejor parte, la que no les será quitada. Y entonces, claro, los afanes del mundo, ahorita es increíble la cantidad de Martas que hay. Es increíble la cantidad de Martas que hay. Afanadas con tantas cosas que en su agenda no hay tiempo para la palabra de Dios. Entonces, recuerde lo que Jesús dijo. Una cosa es necesaria. Y esa, dijo, no le será quitada. Marta era víctima de los afanes, como una gran multitud hoy. Dejan de lado lo más importante. Dejan de lado lo único que va a permanecer eternamente. Y entonces, claro, viven ahogados en un mar de actividades de todo tipo. De tal manera que Dios no tiene espacio en sus agendas. Entonces, es triste cuando a veces invitamos a alguien y dice, mire, si me queda tiempo voy a ir. ¿Ve? Es increíble, ¿no? Algunos dicen, no puedo llegar al culto, dice, porque es que no me puedo levantar en la mañana. Claro, les es más importante dormir. ¿Ve? Ahora, es interesante porque el estudio de la palabra, escuchar la palabra, aceptar la palabra, ya vimos que nos limpia, nos santifica, nos permite recibir la promesa del Espíritu Santo y finalmente recibir el sello de Dios. Pero también va a tener otro efecto. Fíjense que en San Juan, el capítulo 14, en los versos 23 y 24 dice, ¿no? Dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿No? Y es interesante porque Jesús en otra oportunidad dijo, miren, no me digan Señor, sino hacen lo que yo digo. Entonces él está diciendo, no, yo no soy Señor de aquellos desobedientes, de eso no soy Señor. Igual él dijo que sus hermanos eran los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, es importante, ¿no? Y entonces aquí él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mire, qué hermoso, porque dijo también, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Cuándo? En la segunda venida. Y haremos morada con él. ¿Cuándo? Después de la segunda venida en el cielo. Y luego en la tierra nueva. Ahora,
Pero este verso, el verso siguiente, el verso 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, oiga bien, aquí no hay vuelta. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, ese dice, no guarda mis palabras. Así de simple. Este no es un asunto de cantos, no es un asunto de palabras, es un asunto de qué? Es un asunto de la vida. De eso es. Entonces, claro, y es interesante porque el Señor Jesucristo dijo que alguien le preguntó, ¿y cuáles son los mandamientos? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas, es el mandamiento más importante. Y el segundo dijo, es semejante. ¿Ah? Dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, y entonces, claro, el que ama a Dios sobre todas las cosas, ¿qué va a hacer? Guardar su palabra, eso es lo que dice. Si no guarda su palabra, entonces quiere decir que no ama a Dios sobre todas las cosas. Hay otras cositas a las cuales ama más y que le van a hacer perder la bienaventuranza, la limpieza, la santidad, la promesa del Espíritu Santo y el sellamiento. Y, y claro, claro, el verso 24 no termina ahí, sino que dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En 1 Corintios 1:18 leemos, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Sí, así es. Eso piensan muchos de nosotros, ¿no? Que hemos creído a Dios. Estamos locos. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios para ellos son locura, ¿verdad? Son locura. Y es interesante porque hay una increíble cantidad de influencers en las redes sociales que tienen esta posición, ¿no? Esta es parte de su agenda. Ridiculizar la palabra de Dios. ¿Eh? Y entonces dice que la palabra de Dios es locura, la palabra de la cruz dice es locura para los que se pierden, pero dice a los que se salvan, y dice esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Claro? Entonces la pregunta, me adelanto pues a hacerle la pregunta, ¿y para usted qué es? ¿Es locura o es poder? Sepa que de eso dependerá su destino eterno. Claro. Y no solo hoy, pero en el tiempo de Jesús había un montón de gente que no entendía la palabra de Dios. La escuchaba, pero no la entendía. ¿Verdad? Dice en Lucas, y claro, y precisamente el hecho de que digan que es locura puede tener raíz en que no lo entienden. ¿Verdad? Digo que puede tener raíz en que no lo entienden porque esa no es la única raíz, hay otras raíces. Algunos pueden entenderla y simple y sencillamente rechazarla, no aceptarla, porque no les gusta. Pero sí la han entendido, pero algunos no la entienden, ¿verdad? ¿Y por qué no la entienden? Mire, en Lucas el capítulo 18 y el verso 34 dice así, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra, la palabra de Dios, les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Y claro, ¿por qué no lo entendían? Es muy simple. Porque tenían unas expectativas, unos prejuicios y unas ideas que no habían dejado de lado. Y eso les eran como un velo que les pesaba demasiado. Mire, es interesante y usted puede hacer este ejercicio. Póngase a mirar cuántas veces el Señor Jesucristo les dijo que Él iba a ser muerto,
que lo iban a matar, pero que iba a resucitar el tercer día. Haga el ejercicio, búsquelo ahí en los evangelios. Y se va a encontrar que no se los dijo una sola vez, se los dijo varias veces. Y entonces, cuando él muere, quedan en una crisis, chasqueado, frustrado. Y Jesús se lo había dicho. Pero, ¿y por qué? Es que, aunque él se los decía claramente, a ellos no les calaba. Por una simple y sencilla razón. Ellos tenían expectativas equivocadas. Las expectativas de ellos no eran la vida eterna. Las expectativas de ellos eran que Jesucristo se estableciera como un Mesías al estilo de Alejandro Magno, que echara a los romanos y que ahora hiciera que Judea se convirtiera en el imperio dominante. Esas eran sus expectativas. Y claro, por eso es importante tener las expectativas correctas acerca de Jesucristo, acerca del cristianismo, ¿no? Hay un montón ahí con expectativas equivocadas, creyendo que el cristianismo fue establecido ¿para qué? Fue establecido para controlar el clima, por ejemplo. El cristianismo fue establecido para eso. Fue establecido para que usted vaya al cielo, para que usted tenga vida eterna, para que sus pecados sean perdonados, para eso. Pero usted tiene esas otras expectativas equivocadas como las que tenían aquellos, entonces claro, usted no va a entender la palabra. Y le va a parecer locura. Y la va a ridiculizar. Y la va a combatir. Es lo peor. Entonces, claro, si algunos piensan que el propósito del evangelio es hacerse ricos. Eso es lo que piensan. Entonces, piensan otros, ¿no? Y así hay un montón de expectativas equivocadas. El Señor Jesucristo fue bien claro y Él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Entiéndenlo? No es. Y por eso es que ellos no entendían las palabras claras. Lo mismo pasa hoy. Y por eso es que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, encontramos un acontecimiento muy interesante, ¿no? El Señor Jesucristo había multiplicado los panes, le había dado de comer a las multitudes, y entonces estas multitudes andaban detrás de él, con expectativas equivocadas. Y entonces el Señor Jesucristo sabía que sus expectativas eran equivocadas, y Él se lo dijo, claro. Ustedes, le dijo, me siguen, ¿por qué? Porque les di de comer. El reino de los cielos, les dijo, no, no es eso. Y es interesante, porque cuando usted sigue leyendo el capítulo 6, dice que desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con él. ¿Por qué? No satisfació esas expectativas. Entonces, claro, hay un montón de predicadores predicando que usted se va a hacer millonario si viene al Señor Jesucristo. Y entonces usted no se hace millonario, porque es mentira. Y entonces ¿qué? Entonces usted cayó en la trampa y entonces comienza a pensar que todo esto es un engaño, que esto es falso, ¿no? Que el cristianismo no es nada, no vale la pena. ¿Por qué? Porque sus expectativas eran equivocadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? El evangelio no tiene que ver nada con la política humana. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con los sistemas económicos, ideológicos, humanos. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Entonces, claro, permanecer en la palabra, renunciando a toda palabra que se aparte de lo que Dios ha dicho, nos descalifica como discípulos de Cristo. Oiga lo que el Señor Jesucristo dijo en San Juan, el capítulo 8 y el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor Jesús lo que dijo fue: mis discípulos
son aquellos que permanecen estrictamente en mi palabra, los que no se salen de la Biblia, nada, no se salen nada. Esos son. Entonces, claro, usted puede aceptar el 90% de la Biblia. Y de hecho, hay algunos disque eruditos que comienzan a decir esto no vale, esto no vale, esto no vale, esto aquí, esto allá, y entonces ¿qué les queda de la Biblia? Les queda una cosa que ya no, tampoco eso va a valer. Y entonces es importante, él dijo, si permanecéis en mi palabra, van a ser mis discípulos verdaderos. Si ustedes se apartan, no importa cuánto, aunque sea un poquito, pierden ese estatus. Ya no son legítimos discípulos. Entonces, claro, muchos hoy dicen, ya no, eso era para los judíos. Ya no, mire, eso es no sé qué. Ya no, eso era para el siglo pasado. Ahora vivimos en otro tiempo. Ahora hay que aceptar una serie de cosas que antes la Biblia decía que no. Entonces, olvídese de eso. El Señor es muy claro, muy, muy claro. Y precisamente, Dios nos ha dado a nosotros advertencias suficientes. En 2 Corintios el capítulo 2 y el verso 17 dice, pues no somos como muchos que medran, dice, falsificando la palabra de Dios. Claro, y hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque hay un montón de gente haciendo sus propias Biblias a su modo, según sus ideas, para respaldar sus propias ideologías. Cuidado. Por eso, claro, que eso ocurra lo que nos hace es afirmar que la palabra de Dios se cumple, porque eso estaba escrito aquí. Mire lo que dice. Dice que algunos medran falsificando la palabra de Dios. Por eso usted tiene que asegurarse que la Biblia que usted usa es una Biblia, es una Biblia de respeto. Es una Biblia de respeto. Recuerdo cuando estaba estudiando un curso sobre el Antiguo Testamento con el Instituto Bíblico de la Universidad Hebrea. Y recuerdo lo que el profesor nos decía. Él nos decía, miren, desconfíen de todas las versiones modernas. Si quieren de verdad conocer, busquen las más viejas, decía. Pero ahora hay un montón de gente encantados con esas versiones, porque son paráfrasis, al final no son ni siquiera versiones, ¿no? Entonces están contaminadas ya. Y claro, a la gente le gusta, ¿verdad? Pero para orientar su vida usted no puede confiar, ¿verdad? Tiene que creer en la palabra de Dios, porque de ello depende su destino eterno. Es así que va a llegar a amar a Dios y a tener una fe fuerte y poderosa, ¿no? Y precisamente porque muchos falsifican la palabra de Dios o la tuercen, como dice el apóstol Pedro, para su propia perdición, es que nosotros debemos de tener la misma actitud que tenían los hermanos allá en Berea. En Hechos, en el capítulo 17 y el verso 11, dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra, oiga, recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Claro, es que así es. Usted no puede aceptar lo que los predicadores dicen o decimos solo porque lo decimos. No. Usted tiene que ir a la palabra de Dios y ver si lo que se dice no contradice esa palabra. Y si hay en algo que la contradice, entonces guarde distancia. No lo crea, no lo crea, ¿verdad? Entonces, dice esto, el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo decía, no, vamos a escuchar
con atención. Y luego vamos a ir a ver y vamos a ir a comprobar, ya con la escritura, a ver si lo que él está diciendo tiene sentido, es lógico, es armónico con el contexto general de la Biblia, si no contradice a la palabra de Dios. Y claro, el Señor nos aconseja, ¿verdad? Dice en Colosenses el capítulo 3 y el verso 16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Y Pablo, inspirado por Dios, dándole consejos a Timoteo, que era un pastor joven, le dice, que prediques la palabra, le dice. Ay, mire, el púlpito no es para contar chistes, el púlpito no es para llenarlo de anécdotas, el púlpito no es para divertir a la gente, el púlpito no es para hacer política, el púlpito no es para nada de todo eso, el púlpito es para predicar la palabra de Dios. Para eso es lo que está escrito. Dice que prediques la palabra. No es para venir a decir lo que dijo el fulano de tal, no importa los títulos que tenga, no importa. Es para predicar la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y Santiago, el capítulo 1 y el verso 22, me encanta el libro de Santiago. Es un libro bastante breve, pero es contundente, Santiago. Y él dice, capítulo 1 y verso 22 del libro de Santiago, dice, pero sed hacedores de la palabra, dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Oír la palabra, estudiar la palabra, leer la palabra de Dios, la Biblia, si no se convierte en hechos, no tiene mayor valor, ¿no? Por eso el apóstol dice, pero sed hacedores de la palabra. Y es interesante, ¿por qué razón? Porque fíjese usted que el adversario, Satanás, él sabe más Biblia que cualquier doctor en teología o erudito o lo que sea. Él sabe más Biblia que todos ellos juntos. Y que todos nosotros juntos, él sabe más Biblia que eso. Pero ¿cuál es su problema? El problema es que él no es hacedor de esa palabra. Si él hubiera sido hacedor de esa palabra, allá en el cielo estuviera todavía, en el puesto de honor que tenía. Pero no. Entonces, claro, por eso es que el apóstol dice, no se engañen, dice, no es un asunto de simplemente saber, es asunto de hacer. Que nuestra vida se ponga en armonía con la palabra de Dios. De eso trata el cristianismo. El cristianismo que no llega a vivirse es falso. Es una falsificación. Carece del poder. Demuestra que es teoría solamente. Y claro, el enemigo sabe mucha Biblia, pero no la obedece, sino que la desprecia y la combate. La enreda, la tuerce, la falsifica, pero la sabe. Por lo tanto, saber Biblia no es garantía de nada, a menos que haya una decisión en el corazón de ¿qué? De obedecer, de vivirla, de identificarse con lo que esa palabra dice. Y cuando nos identificamos con esta palabra, en realidad nos estamos identificando con Dios. Por eso es que Jesús dijo, los que oyen mi palabra y la guardan, esos son mis hermanos, dijo. Y por eso él dijo, si no permanecen en mi palabra, no son mis discípulos. Toda la palabra, toda. Y claro,
En San Juan, el capítulo 12 y el verso 48, oiga lo que el Señor dijo. Dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. O sea, no recibir la palabra de Dios es rechazarlo. Es rechazarlo. O sea, cuando usted rechaza la palabra de Dios, está rechazando a Dios. Cuando usted se opone a la palabra de Dios, usted se está oponiendo a Dios. Cuando usted desprecia la palabra de Dios, usted está despreciando a Dios. Y entonces, ¿qué dice? Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, claro, todo el mundo se volverá a encontrar con la palabra de Dios en el día postrero. Todo el mundo. Todos. Entonces, claro. Y entonces ahí el Señor apartará a los que recibieron esa palabra. Fueron limpiados, fueron convertidos, fueron transformados, fueron santificados, fueron sellados. Y aquellos que rechazaron esa palabra, que la despreciaron, y aún los que fueron más allá y la combatieron, que pusieron por encima de la autoridad divina la autoridad humana al darle más importancia a las tradiciones, a los gustos, a las teorías, a las ideas, a las ideologías humanas. Entonces, terminamos nuestra reflexión ahora precisamente con una invitación. La invitación a que usted haga suya la palabra de Dios. Que sea bienaventurado, como dijo Jesús. Y entonces, que la vida eterna sea suya también. Que Dios nos bendiga. Bendito y santo Padre que estás en el cielo, damos gracias por tu palabra. Concédenos la gracia transformadora, danos el Espíritu Santo para vivir de acuerdo con esa palabra preciosa. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.